Hablamos esta mañana con la abogada Ana García de Hernández, aspirante presidencial del Partido Nacional de Honduras. ¿Qué tal está, abogada? Buenos días. Buenos días, Armando. Muchas gracias por la invitación, por poder compartir esta mañana con todo su auditorio. Y estamos, pues dentro de lo que cabe, siempre confiando en Dios, creyendo en su justicia, y aunque hayan noticias como las que sucedieron hace 2 días con esa tremenda injusticia que nos indignó realmente como familia, y creo que a la sociedad hondureña también, pero aquí estamos, siempre con el compromiso de hablar la verdad y de decirle al pueblo hondureño todo lo que está sucediendo en relación a este caso y a todo el acontecer del día a día de nuestro país, que también nos tiene sumamente preocupados. Bueno, hemos visto una comunicación de su parte por Instagram junto con sus hijas. Hay bastante malestar porque el exalcalde, repetimos, que tenía todo un imperio, supuestamente en el occidente de nuestro país, ha recobrado su libertad. Allá en Estados Unidos, el señor Alexander Ardón, más conocido como Chande Ardón. Sí, Armando, el día de ayer le dimos lectura a un comunicado y si usted me lo permite, me gustaría resaltar las palabras que el mismo Juan Orlando nos pidió que le transmitiéramos al pueblo hondureño sobre este tema que es realmente, ¿cómo puedo llamarlo? Indignante. Indignante, Armando, para alguien que ha luchado, que puso en riesgo su vida, la vida de su familia, que luchó por recuperar la paz y la seguridad de Honduras y que hoy él está en prisión por el testimonio falso de estos testigos como Alexander Ardón, como Fabio Lobo, como el Cachiro, hombres violentos, asesinos, y que se dedicaron a mentir, que reconocieron que no tenían ninguna prueba, que la Fiscalía del Distrito Sur no se preocupó por verificar sus testimonios, sino que simplemente escuchó lo que ellos decían. Imagínense un hombre que mató a 56 personas, ¿qué escrúpulos tendrá para no mentir? Ninguno. Era capaz de mentir. Un hombre que estando en la prisión, Armando, tenía un teléfono de contrabando y eso está reconocido en el juicio. Chande Ardón tenía un teléfono y con ese teléfono se comunicaba con los demás narcotraficantes. Estuvo en contacto con el Cachiro. Este hombre Ardón se le encontraron armas cortopunzantes en la prisión y se vio envuelto en un pleito. Solo esos 2 factores que yo le estoy diciendo ahorita eran suficientes para que la Fiscalía del Distrito Sur le revocara el acuerdo de colaboración, porque había infringido. Él se comprometió a respetar la ley, no respetó nada, los fiscales se lo toleraron, se lo permitieron. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era un trofeo, buscaban era irse en una venganza geopolítica, parte de una negociación que se había hecho para perjudicar a mi esposo, sin pruebas, sin audio, sin videos, más que las mentiras de estos hombres. Pues Juan Orlando nos decía que le transmitiéramos este mensaje al pueblo hondureño y al mundo entero. Es indignante que un narcotraficante y asesino pueda salir libre después de menos de 6 años de prisión y va a pasear por las calles de Estados Unidos sin ser deportado a Honduras para responder por su participación en la muerte de 56 personas. Con mucha tristeza, nos decía Juan Orlando, debo decir que parece que, a pesar de sus crímenes atroces, los narcotraficantes terminan ganando, con su libertad, gozando de protección y posiblemente con gran parte de su dinero mal habido, mientras que los que luchamos y arriesgamos nuestras vidas y las de nuestras familias, como en mi caso, enfrentamos prisión de por vida siendo inocentes. Y es realmente injusto lo que ha acontecido, que la justicia norteamericana prácticamente fue engañada por Alexander Ardón y por todo este grupo de delincuentes. Ya han salido 3, en menos de 8 meses, Armando, han salido 3 que han negociado. Estas personas corremos el riesgo como sociedad hondureña de que vuelvan al país a volver a infiltrarlo con el crimen organizado y lamentablemente hoy sin una ley sin un tratado de extradición, sin la posibilidad de extraditarlos, va a ser todavía más compleja la lucha en el país contra la criminalidad organizada. Bueno, tenía un teléfono en el interior de la celda, efectivamente en ese momento fue denunciado esto, sí, pero no se le suspendió ningún tipo de privilegios a Alexander Ardón y ha recobrado su libertad. ¿Cómo se siente usted que mientras el señor Alexander Ardón ya está libre, bueno, su esposo condenado a 45 años de prisión? Yo me siento indignada, realmente me siento, fue muy difícil escuchar esa noticia el día que la escuchamos. Es doloroso, Armando, porque es completamente injusto. Esto es parte de una conspiración que se tejió en contra de Juan Orlando, parte de un acuerdo, de una negociación que yo lo he dicho muchas veces, del gobierno de Libre negoció con funcionarios de la Embajada Americana aquí en Honduras, que a cambio de que Honduras no se fuera con China, iban a sacar a Juan Orlando de este país.
Y es así que cuando tomó posesión Xiomara Castro, parte del acuerdo era que se iba a presentar la acusación contra mi esposo. Y justamente ese día lo presentaron. El día que vino la señora Kamala Harris, ella ya traía la acusación contra mi esposo. Y menos de 19 días después se hizo aquel espectáculo horroroso donde asediaron nuestra casa, donde nosotros creíamos que nos iban a matar ese día a raíz de que tenían más de 600 hombres fuertemente armados. O sea, un espectáculo montado, un show político, una venganza, una persecución. Y hoy vemos cómo todo por lo cual se luchó, Armando, todo ese esfuerzo de parte de Juan Orlando, y no solamente de él. Imagínense cómo se sienten las familias de las personas que Alexander Ardón mató. Cómo se sienten las familias, por ejemplo, de Alfredo Landaverde, de Aristide González, que murieron por órdenes de Alexander Ardón, y que este hombre no va a pagar ni 6 años de cárcel. Ni 6 años de cárcel. Y ya está libre y va a vivir en Estados Unidos bajo el amparo de la ley norteamericana, como testigo protegido, no sé en qué condiciones, sin venir a ser responsable de la muerte, el luto y el dolor. Y yo me pregunto, ¿será que en Estados Unidos a una persona que ha cometido 56 asesinatos de estadounidenses lo van a dejar libre así? ¿Cree usted que lo dejarían libre a un asesino de 56 personas si una de estas hubiera sido un estadounidense? Bueno, definitivamente no, ¿verdad? Son las cosas que, mire, la gente a veces no entiende. Si nos ayudan con el apuntador, compañero, por favor. Mire, son las cosas que la gente a veces no entienden o no entendemos, hay que decirlo. Y no solamente aquí en Honduras, en el mundo. El mundo entero es de la doble moral que tienen los imperios. Y eso no ha ocurrido no únicamente, hay que decirlo, con Estados Unidos. Todos los imperios así actúan. Con esa arrogancia, con esa prepotencia, con esa altanería que yo puedo hacer lo que quiera porque yo soy el imperio y punto. ¿Cómo se le ocurre a usted que efectivamente van a tomar una decisión como la que tomaron? Aquí todo el mundo obviamente lo ve como una burla, pues. Mire, ¿cuánta gente ha muerto aquí producto del narcotráfico? Aquí los periodistas, por ejemplo, no podemos decir nada de este tema, hablar abiertamente de este tema, porque, mire, nos mandan, como se dice, a la chicharrón, ¿verdad? Nos mandan a matar, ¿verdad? Como efectivamente han matado periodistas, ¿no? Mire el caso, por ejemplo, de Alfredo Landaverde. Estos señores han reconocido públicamente que ellos nos mandaron a matar. El caso del zar antidroga, Julián Aristides González, que era un alto funcionario del Estado de Honduras, a través de la DLNC, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Con lujo de detalles han narrado cómo lo mataron, cómo lo mandaron a matar, cómo contrataron los sicarios, etcétera, etcétera. Y no, nadie les dice nada. Entonces, esto es un mensaje negativo, diríamos, es un desaliento para cualquier gobierno que de verdad esté interesado en combatir el narcotráfico. Aquí mismo, inclusive el Partido Libre le están dando la razón de que no hacen nada para combatir el narcotráfico, porque ¿para qué? ¿Para qué? Para que después premien allá en Estados Unidos a los que estuvieron tomando acciones en contra de ellos. Armando, y fíjese que nosotros lo decíamos ayer en el comunicado que leíamos, que no hay que olvidar muchas cosas. Primero, que Alexander Ardón es un tipo que reconoció frente al jurado que era un hombre vengativo. Y buscando, encontramos un reportaje que salió publicado en El Heraldo hace muchos años atrás, casi escondido estaba ese, ya no estaba tan público, pero lo encontramos donde él dice que él es un hombre vengativo. Entonces, él juró vengarse de Juan Orlando. ¿Juró vengarse por qué? Porque Juan Orlando, primero, no le permitió que aspirara y fuera parte de la nómina de Azules Unidos, y lo sacó, le dijo que no podía aspirar por diferentes razones. Una de ellas porque ya se mencionaba que él estaba en actividades reñidas con la ley. Luego a su hermano Hugo Ardón, cuando llegó al gobierno, Juan Orlando lo sacó del puesto que tenía en el Fondo Vial. Luego, siendo presidente Juan Orlando, se investigó a Alexander Ardón, se le incautaron bienes. Desde el 2017 se le comenzó a investigar ya por la Fiscalía. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué no actuaron? Yo les quiero decir, si la responsabilidad de actuar era del fiscal, habría que preguntarle a la Fiscalía por qué no actuaron en contra de él antes de eso. Y la respuesta yo la sé, y es bueno que la sepan muchos hondureños, es porque entre la Fiscalía y el Departamento de Justicia y la DEA hay acuerdos, Armando, y ellos decían, a este persígalo en Honduras, porque no lo queremos llevar, pero a este queremos presentar algo contra ellos, entonces no le presente acusación porque si no, no lo vamos a poder pedir en extradición. Ellos se ponían de acuerdo y así en muchas operaciones que ellos tenían. ¿Por qué? Porque había un trabajo conjunto entre el Estado de Honduras con el ánimo de combatir y desactivar todos estos carteles que tanto daño le habían hecho al país. Alexander Ardón, por supuesto, que se quería vengar de Juan Orlando. Si Juan Orlando fue el presidente del Congreso que promovió la aprobación de la extradición, una de las medidas más temidas por los narcotraficantes, que se pidió en que el gobierno de Juan Orlando como presidente del Congreso se aprobó la ley de lavado de activos, que afectó a este tipo y a su familia, quitándoseles bienes a ellos, y que se sintieron pues perseguidos. Finalmente él decidió huir a Estados Unidos
nunca fue pedido en extradición, sí fue acusado, pero no pedido en extradición. Él se entregó, ya tenía un acuerdo de colaboración y su acuerdo era mentir. Ya en ese momento era mentir sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia. Ahí están las transcripciones del juicio, donde él dice al final, no tengo nada que pruebe mi palabra. Y habla tantas mentiras que es hasta ridículo, por amor de Dios, que personas que tengan 2 dedos de frente le crean todas las mentiras que este hombre anduvo diciendo. Para nosotros es realmente indignante que un sistema se preste a que se crean las mentiras de un narcotraficante. Es como si le hubiera creído Estados Unidos a un Bin Laden que se encargó de llevar tanta muerte y violencia, le hubiera creído todas las mentiras que dijo y lo hubiera acusado a los presidentes de Estados Unidos por defender a Estados Unidos contra estos ataques. Eso fue lo que hizo Juan Orlando, defender a Honduras y al pueblo hondureño, que jamás se le olvide que si Juan Orlando no hubiera tomado las medidas que tomó, hoy Honduras sería un país ingobernable. Pero debido a que Juan Orlando se paró de frente a combatir la criminalidad organizada, el narcotráfico, tomó las medidas que más aborrecían y más temían los narcotraficantes, es que Honduras logró recuperar su paz y seguridad. Y aquí el pueblo hondureño conoce quién es quién y sabe quién era este tipo y su familia y quién era Juan Orlando. ¿Quién es Juan Orlando? Un presidente comprometido, que sus acciones fueron reconocidas en privado y en público. Y eso está ahí, eso está en la memoria. ¿Cómo va a creer usted que un presidente de Estados Unidos se iba a sentar a la par de Juan Orlando si hubiera sido narcotraficante? O lo iban a invitar a la CIA, o lo iban a llevar a la DEA, a decirle y explicarle los planes de combate. Todo esto fue una construcción de una venganza. Este tipo, por ejemplo, llegó allá a declarar y nunca mencionó a Juan Orlando, pero como tenían teléfonos, se pusieron de acuerdo entre él, el Cachiro, Fabio y otros más para decir, perdón que se lo diga así, para decir vamos a joder a Juan Orlando, y lo hicieron. Desafortunadamente hoy nosotros enfrentamos una situación compleja. A mí no me gusta decir esto porque soy una mujer de fe, soy una mujer que creo en la justicia de Dios, pero el panorama para nosotros es complejo. Juan Orlando es un hombre de 56 años y tiene una condena de 45 años, Armando, una condena injusta, sin ninguna evidencia. Pero yo sé que la justicia va a operar, confío en Dios que así va a ser y que esta injusticia que hoy hemos visto es solamente una prueba más de lo torcido que está un sistema que se presta a premiar a los delincuentes, a premiar la maldad sobre la justicia, sobre la verdad y sobre el compromiso de una nación como es Honduras para recuperar la paz y la seguridad. Y como usted bien lo decía, ¿qué piensa hoy un presidente a nivel de Latinoamérica? ¿Voy a combatir la criminalidad organizada? ¿Usted cree que alguien se va a comprometer con eso? Serán muy pocos los valientes que se vayan a determinar a hacerlo, porque saben las consecuencias. ¿Quién quiere verse en el espejo de lo que nos ha pasado a nosotros? Bueno, hay que decirlo que los hondureños es muy dado a olvidar todo. Es fácilmente dado, por ejemplo, que en un tiempo, y durante muchos años fue eso, no sé si habrá alguien que no se daba cuenta, porque muchas veces uno cree que todo el mundo sabe lo que uno sabe. Pero miren, en una época acá, usted no podía ir al occidente del país, a toda esa zona del Copán, era manejada por estos señores. Fíjense que ahí en el Paraíso Copán, era famoso ese municipio porque tenía la alcaldía, el edificio de la alcaldía tenía un helipuerto ahí, un lugar donde aterrizaba el helicóptero directamente del señor Alexander Ardón. A uno le comentaban, obviamente este tipo, lo que le decimos, este tipo de informaciones uno no las da a conocer porque son muy peligrosas, pero en ese tiempo, en esa época, nos dábamos cuenta, por ejemplo, que venía un conjunto mexicano. Ustedes se acuerdan de un conjunto que se llama Capaz de la Sierra. Ese conjunto cada rato venía a Occidente. Lo traía el señor Alexander Ardón o los famosos Valle Valle. Y les cantaban ahí conciertos exclusivos para ellos, ¿verdad? Y luego le daban un concierto populacho ahí. Por eso la gente en esos pueblos los quiere bastante, ¿verdad? Porque ellos se repartían dinero y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, recuerdo que se decían, Capaz de la Sierra, viene a un concierto, pero el concierto era privado. ¿Y sabe quién cuidaba esos conciertos? ¿Sabe quién cuidaba? El pueblo ahí, para que no hubiera problemas y todo lo demás. La policía de ese tiempo. La policía se encargaba de guardar la seguridad de estos señores de Occidente y también de los grupos musicales. Yo les menciono Capaz de la Sierra, que es el que me acuerdo, pero ahí venía un montón de grupos, esos Tigres del Norte y no sé qué más, unos solistas que hay muy famosos que cantan corridos a los narcos. Eso era en Occidente. En el lado de Colón, ¿sabe una cosa? ¿Sabía usted que en Colón, donde estaban ubicados ahí los famosos cachiros, la familia Rivera Maridaga, estaba prohibido sobrevolar esa área? Estaba prohibido sobrevolar, ya ven usted. O sea, en contubernio, el Estado de Honduras, por conducto de la Dirección de Aeronáutica Civil, que es una dependencia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, antes SECOP o SOPTRAVI, como se llamaba, no podían volar los aviones por ese territorio. Ese ha sido el narcotráfico y esa cuestión comenzó a terminarse justamente cuando comenzaron a aprobarse una serie de leyes, sobre todo la ley de extradición, que fue un auto acordado, pero ese fue el tema que a ellos los sacó de quicio, no solamente aquí, en Colombia está la famosa historia de los capos allá de Pablo Escobar, que le declararon la guerra
al Estado de Colombia cuando el Estado como tal decidió aprobar las extradiciones. ¿Y quién aprobó todo esto, Armando? Fue en el gobierno de Juan Orlando, cuando era presidente del Congreso. Entonces, ¿usted cree que alguien involucrado en actividades ilícitas iba a aprobar leyes que se vinieran en contra? Imagínese usted quién aprobó o quién fue a buscar al Comando Sur, a Estados Unidos, al general Kelly, trabajó de cerca con el general Tiller y con todos los que estuvieron después, no recuerdo los nombres, en el Comando Sur, para crear un escudo marítimo, para crear un escudo terrestre. Se desplegaron las tropas hacia la frontera precisamente para combatir el tráfico de drogas y brindar seguridad a aquella zona. ¿Quién depuró la policía? ¿Usted cree que alguien involucrado en narcotráfico iba a depurar la policía dándole esa responsabilidad a la sociedad civil para que lo hicieran sin ningún tema político ni ideológico? Entonces, todo eso lo que demuestra es lo torcido que está esta situación, o sea, lo errado, lo equivocado, un caso que no tiene sentido, que se trata de una venganza en contra de un hombre inocente que sin pruebas hoy está condenado. Y claro, este tipo, Alexander Ardón, junto con todos estos delincuentes, se pusieron de acuerdo, en la cárcel se llamaban, tenían teléfono y los mismos fiscales lo sabían, los agentes de la DEA lo sabían y sin embargo les permitieron ir a mentir. En otro caso o en otro momento, eso hubiera sido suficiente para que esos acuerdos de colaboración no existieran. Pero hoy sabe que vamos a tener, en pocos meses va a ver salir al cachiro también usted. Más muerte, más violencia, más tráfico de drogas por nuestro país. Realmente es decepcionante. Ahora, saber... hace un momento, perdón, me interrumpo, usted decía que hubo un acuerdo entre Libre, Estados Unidos, para entregar a Juan Orlando y que inclusive se comprometió Libre en ese acuerdo con Estados Unidos a que no se iban a ir con China, a cambio de que le cayeran a Estados Unidos, y que usted dice que Kamala Harris, la vicepresidente, todavía hasta el próximo lunes seguirá siendo vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala Harris dice que ella trajo directamente la orden para que extraditaran a Juan Orlando. Sí, lo que dijo, no lo digo yo, sino que lo dijo alias El Grillo, un alto funcionario de este gobierno de Libre, donde en un programa de televisión, en otro medio de comunicación, dijo que en algún momento ellos habían negociado cuando la actual presidenta leyó su plan de gobierno en el 2021, el 28 de junio del 2021, dijo que el Libre iba a tener relaciones diplomáticas con China. Y él dice, ahí está en el programa, que en ese momento ellos recibieron una llamada de parte de los funcionarios de la embajada diciéndoles que querían reunirse, que ellos los iban a apoyar para que iban a reconocer su triunfo. Eso es lo que dice este tipo. Y que a cambio ellos negociaron que sacaran a Juan Orlando del país. Y luego, más adelante, ya este año, eso fue en el 2022 que él lo dijo, pero este año, después del injusto juicio contra Juan Orlando, volvieron a estar en un programa de televisión, estaba alias El Grillo y estaba 3 funcionarios más de este gobierno, y donde dijeron lo de Juan Orlando fue un juicio político, dijeron, de la boca de ellos, reconocido, y además después dijeron, y él ya estaba condenado desde que se subió al avión. ¿Qué le demuestra eso? Que ya habían negociado. Hubo una negociación a cambio de no irse con China. Menos de 18 meses después de este gobierno, Honduras rompe relaciones con Taiwán y se va con China. Ahora quitan también el tratado de extradición. A partir del 28 de febrero de este año, la extradición ya no va a poder ser operativizada en el país, en el caso de Estados Unidos, porque no hay un tratado. Entonces, hay un retroceso en todo lo que se venía haciendo, Armando. Nuevamente no hace sentido. Esto ha venido, y este tipo de situaciones, el haber dejado en libertad primero a uno, después a otro, le demuestra que hay un doble discurso en la lucha contra la criminalidad organizada. Y nuevamente, Juan Orlando fue víctima de una conspiración, de una venganza, de una negociación y del uso de la justicia como una arma política, como lo que se denomina el lawfare, una persecución política que comenzó el día que rodearon nuestra casa, pero que ya había sido fraguada desde antes, que comenzaron a negociarla en aquel momento. ¿Y ustedes habían hablado, Juan Orlando había hablado con Merce Laya, con la gente de Libre, para que no se diera eso? Porque mucha gente se sigue preguntando por qué no se fue Juan Orlando para Nicaragua o por otro país. Tuvo tiempo de haberse ido tranquilamente. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué esperó tranquilamente en su casa ahí? O sea, él tenía la palabra de alguien ahí que no iba a pasar lo que pasó. No, Armando, Juan Orlando, primero, él es un hombre con una gran convicción y él sabe que él es inocente. Él confió en el sistema de justicia norteamericano y dijo, voy a estar dispuesto a demostrar. Si él tuviera, otro hubiera sido, probablemente hubiera negociado, porque era la salida fácil, pero él es un hombre inocente y él me lo ha dicho muchas veces, Ana, lo que yo tengo para dejarle a mi familia es el legado de mi nombre, de mi buen nombre, de mi reputación, del trabajo que yo hice por Honduras, y no es justo que ahora vengan a quererlo destruir todo. Yo no
O sea, usted lo sabe muy bien porque es un estudioso del tema, pero parte de los planes siempre del socialismo del siglo XXI son destruir la imagen de su adversario político, y eso fue lo que Libre, junto con su aliado Salvador Narrala, comenzaron a hacer, una campaña de desprestigio permanente en contra de Juan Orlando. Los narcotraficantes también se unieron y comenzaron a orquestar un complot, tenían teléfonos, se ponían de acuerdo. Hubo un tiempo en que lo estuvieron compartiendo incluso en la misma prisión. Ellos acordaron un plan y luego los fiscales lo fueron a buscar, tenían un caso que era un trofeo para sus carreras y no dudaron en perseguir a Juan Orlando, y en este caso sin tomarse el tiempo de verificar la información. Usted recuerda que en el juicio jamás se presentó una prueba contra Juan Orlando, no hubo una evidencia sólida, no hubo un audio, no hubo un video, no hubo un testimonio de alguien que fuera relevante, y cuando testificó, la única que testificó de la DEA, empezó a decir un montón de mentiras que luego le fueron demostradas por el abogado Estabile. Entonces, un juicio injusto, un resultado de un juicio, una condena injusta, y hoy estamos viendo cómo lo que dijimos en aquel momento, a estos narcotraficantes que fueron a mentir, los van a premiar. La famosa carta 5K era su boleto para salir libres de la cárcel sin pagar por todo el daño que le han hecho a nuestro país. Esto manda un terrible mensaje, no solo a mi familia, al pueblo hondureño y a la región latinoamericana. No va a haber, continuando de esta forma, ningún gobierno que quiera trabajar con un aliado que a la hora de la hora le va a privilegiar el testimonio de los delincuentes sobre las acciones concretas y reales que están evidenciadas, que ellos tienen documentadas. Por eso, una vez más, le pido al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Justicia, que desclasifique toda esa información. Y ojalá que la Fiscalía de Honduras, en esa relación judicial que tienen, en esa relación de asistencia judicial, le pida al gobierno de Estados Unidos que le envíe toda la información para que Honduras pueda saber quién es quién en esta lucha contra el crimen organizado, quiénes se sentaban a pactar con los narcotraficantes y quienes, como Juan Orlando, lo que hacían era trabajar de frente para derribar a estos peligrosos delincuentes que hoy están libres en Estados Unidos, gozando de sus dineros mal habidos, junto con toda la protección, y que no van a pagar por todas las muertes y por toda la violencia que le hicieron a nuestro país. Perdón, Armando, pero me siento de verdad indignada por esto. Creo que es una situación injusta. Como familia lo ponemos en manos de Dios y sabemos que Dios nos va a hacer justicia. Pero hoy debemos de sentirnos tristes los hondureños, los buenos hondureños que queremos luchar por recuperar la paz y la seguridad. Este es un retroceso terrible para la vida de nuestro país. Bueno, justamente hablando de Chan de Ardón, Amílcar Alexander Ardón es el nombre de él. El diario La Prensa de San Pedro Sula publica un reportaje hoy con imágenes de lo que ocurría, porque por eso le decía en un momento, el hondureño es muy dado a olvidar todo rápidamente. Ya nadie se acuerda de lo que era Occidente en aquel tiempo. Fíjese que para entrar, mire, esa es parte del imperio. Bueno, la que está a la izquierda es la municipalidad, que le digo tenía un helipuerto. Allá aterrizaba directamente el alcalde de ese tiempo en el helipuerto y mire, tranquilamente ya bajaba a sus oficinas. En ese tiempo, fíjese que para entrar usted al paraíso, le hablo no de la alcaldía, al municipio, había hasta un toque de queda, ya después de las 6 no se podía entrar nadie sino a la orden don Alexander, ¿verdad? Habían hombres armados por toda esa zona ahí, que todos estaban al servicio de Alexander Ardón. Entonces, hoy la prensa publica este reporte que le digo, vamos a ver, dice, estos individuos consolidaron su poder mediante el narcotráfico. Alexander Ardón, conocido como Chande, dice la prensa, ejerció como alcalde del Paraíso Copán utilizando su posición para facilitar operaciones de narcotráfico a gran escala. Según informes, Ardón colaboró con carteles internacionales, permitiendo el tránsito de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Durante el periodo en que Alexander Ardón y los hermanos Valle Valle ejercieron su influencia en el Paraíso Copán, el municipio experimentó una transformación. Mira, estas son parte de las propiedades incautadas a Alexander Ardón allá en el occidente del país. Yo me pregunto, Armando, ¿cómo se siente un ciudadano norteamericano, que son gente buena, gente honesta, sabiendo que hoy día en las calles de su país va a caminar un asesino de más de 56 personas que salió libre por haber mentido? Un pueblo honesto como es el pueblo de Estados Unidos va a sentir que el peso de la mentira de este hombre hoy tiene a un inocente alejado de su familia, a un inocente tratado de la peor manera, pero que el verdadero delincuente, los verdaderos delincuentes andan libres. Ojalá que los buenos norteamericanos sientan el golpe a sus valores y a sus principios ante esta tremenda injusticia. Y ojalá que el actual gobierno
que va a entrar a partir del próximo 20 de enero tome conciencia de que esto debilita la lucha contra la criminalidad organizada en la región. Ya tenemos en el país un convenio de extradición que fue denunciado, una amenaza de que la base de Palmerola puede ser retirada del país, eso también significa un retroceso, y estas noticias de hoy lo que hacen es volver a empoderar, y ya lo vio usted, lo que sucedió hace 2 días en la comunidad del Paraíso Copán, celebrando con cohetes y con caravanas. Es terrible, es lamentable. Pero nuevamente no perdemos la fe y aunque nos ha golpeado como familia, nos ha dolido todo esto, lo hemos puesto en manos de Dios y sé que la justicia de Dios siempre, siempre, siempre va a triunfar sobre la injusticia que hoy se ha cometido, que hoy se ha concretado. Primero fue Fabio Lobo, ahora fue Alexander Ardón, y yo le digo al pueblo hondureño, prepárense porque en pocos meses van a tener al Cachiro también. Ese es el premio por haber ido a mentir, esa es la llave mágica que los narcotraficantes encontraron, que la usaron, que se aprovecharon del mismo sistema de justicia norteamericano para no pagar por ninguna de esas muertes, por ninguna de la violencia que crearon en nuestro país. Bueno, estas denuncias que ya también ustedes las han planteado en otras oportunidades, ¿hasta dónde piensan llegar ustedes, abogada? Porque mire, aquí alguna gente, como es un tema meramente político y por que ya vamos a comenzar la campaña primaria, alguna gente les cree, otras no, y a otros inclusive podrán estar seguros que fue efectivamente un juicio político, como lo ha dicho efectivamente el señor Gilberto Ríos, conocido como el Grillo, pero ¿a quién le importa eso? Pero ustedes son la familia. A nosotros sí nos ustedes son la familia, a ustedes sí les importa, entonces, porque tienen que buscar la manera en que salga libre. La pregunta es, ustedes están haciendo esfuerzos para que la gente, que las autoridades estadounidenses... Mire, ¿cuál es el asunto en Estados Unidos? En Estados Unidos está muy dividida la parte política, o sea, hablamos del Congreso, que es el Senado, la Cámara de Representantes, la Casa Blanca. Cuando nosotros estamos trabajando en el caso de la perspectiva legal, eso es nuestra prioridad. El abogado Renato Stabile, hablamos con él recientemente y nos decía que se ha extendido el plazo para la presentación de la apelación, va a ser hasta finales del mes de marzo, y que en ese momento pues él la va a presentar, la Fiscalía tendrá la oportunidad de contestarla y luego viene la parte del debate y finalmente la resolución. Creemos que hay argumentos suficientes y de peso para demostrar que este fue un juicio injusto, que no tenía pruebas de culpabilidad, ni siquiera para acusar, mucho menos para condenar. Este es un tema político. Y mucha gente me pregunta que con el nuevo gobierno, ¿qué pienso yo? Y pues yo creo que el presidente Donald Trump es un hombre que ha pasado por un proceso muy parecido, que es la instrumentalización de la justicia para hacerle daño a un oponente político. Y eso fue lo que hicieron contra Juan Orlando, instrumentalizar la justicia. Hubo un momento donde tenía todo el aparato demócrata en contra del gobierno nacionalista. En aquel entonces emitieron proyectos de ley donde condenaban, prácticamente acusaban y condenaban al gobierno y a Juan Orlando sobre varios temas. Eso generó una desestabilización. Era parte de un acuerdo que el Grillo se encargó luego de denunciar y de decir, ¿verdad?, que habían suscrito para desestabilizar el gobierno de aquel momento y poder instaurar el gobierno de libre. Hoy vemos como el peligro que tenemos los hondureños, Armando, y quiero hablarlo desde la perspectiva de país, el peligro que tenemos de que una dictadura al estilo de Venezuela venga a quedarse aquí. Porque amigos y amigas que me están viendo, no es que pensemos que va a venir el socialismo está acá desde que el pueblo hondureño le dio el respaldo al libre en el 2021. Desde ese momento comenzaron a ejecutar su plan y dependerá de nosotros los hondureños permitir que se queden o sacar a este gobierno que le ha causado tanto daño, tanto desastre, tanta dolor en el pueblo hondureño, porque hoy ya los hondureños no aguantan más la situación que se vive en el país. Entonces, hubo un convenio, hubo un pacto en aquel momento y yo esperaría, como lo dije antes, que en esta nueva administración, pues habiendo instancias, por ejemplo, que han dicho que se van a investigar lo que llaman ellos el uso del sistema como un arma política por varias instituciones que fueron usadas durante el gobierno actual de Estados Unidos para perseguir a varios de los oponentes políticos en Estados Unidos. Pudiera revisarse el caso de Juan Orlando para que se hiciera justicia, porque este es un caso demasiado injusto, donde es más que evidente el uso de la justicia para destruir a un adversario. Bueno, los que no ven este tema de Juan Orlando con un prisma meramente político y sobre todo sectario, y vieron el juicio, se dan cuenta que ese juicio fue una masacre, ¿verdad? Una masacre en contra del acusado en ese momento. O sea, el juez ni siquiera le permitía hablar, ni a él, ni a la defensa. Hizo lo que quiso con ellos. No hubo pruebas de ningún tipo, lo único una fotografía en un estadio allá en el Mundial de Sudáfrica. Imagínense, por ejemplo, ese narcovideo que ha aparecido ahí, que todo el mundo lo ha visto. O sea, todo lo que se habla, quiénes están ahí, y ni la autoridad en Honduras, es decir, el Ministerio Público, el señor Joel Zelaya, ha hecho nada
Y se lo piden constantemente, inclusive gente que ha sido del Partido Libre, como Jorge Calix, y peor Estados Unidos, ¿verdad? Peor Estados Unidos. Y Armando, yo que soy abogada sé que una simple declaración jurada de alguien que ni siquiera vino a declarar ante un juez no puede tener la validez de mandar a una persona fuera del país extraditado. Y eso fue lo que estos jueces hicieron. Tomaron 2 declaraciones de 2 personas que ni siquiera juraron ante el juez, como debe de ser una prueba aquí en el país, y aún así extraditaron a Juan Orlando. ¿Por qué? Porque había una presión política, porque muchos se comprometieron, a muchos los compraron, muchos se vendieron, tenían miedo, no lo sé, pero al final lo que sé es que ha sido un proceso sumamente injusto y nosotros como familia vamos a seguir luchando para que la verdad sea revelada y para que el mundo conozca, y sabemos que Dios, que es un Dios de justicia, nos va a hacer justicia. Y Juan Correcto. Orlando pronto volverá.